En este vídeo vamos a resolver el problema 2 del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales en la Comunidad Valenciana de junio del 2015. En este problema es un problema que deriva en un problema de optimización. Nos piden el rendimiento de un estudiante durante las primeras horas de estudio. Nos dicen que viene dado en una escala de 0 a 100 por esta función. O sea, la idea es que, a medida que el t es la cantidad de horas y el R es el rendimiento. Ese rendimiento en qué se traduce, la verdad, no sé, pero no me queda claro. Pero bueno, la idea es que al principio probablemente tenga un mayor rendimiento y a medida que vaya mermando el día, pues el rendimiento vaya disminuyendo. El primer apartado, casi siempre estos problemas son muy similares. En el primer apartado nos piden que calculemos el rendimiento a una cantidad de horas determinada. Eso es para saber que uno interpreta bien, que al menos sabe interpretar bien el concepto de función. Para calcular esto, el rendimiento a las 3 horas de estudio, pues simplemente lo que tenemos que hacer es ver cuánto vale R en 3. Y eso es sustituir aquí. Sería 700 por 3 sobre 4, que multiplica 3 al cuadrado, más 9. Y esto que nos va a dar 46, o sea, esto arriba es 21.000 y en el denominador tenemos 36 más 9 son 45. Y esto pues va a ser aproximadamente igual a 46.67. Ese es el rendimiento que se obtiene. Algo importante es que esta función de rendimiento nos dicen que es durante las 6 primeras horas, con lo cual la t va a estar entre 0 y 6. O sea, es una función que está definida solamente de 0 a 6. Fuera de ahí no tiene sentido el significado de la función de cara al rendimiento. Se espera que estudien esas 6 horas. Bien, ese sería el apartado A. Habría que responder en respuesta de palabras, pues a las 3 horas de estudio el rendimiento es 46.67 o 6667, en dependencia de cuántos lugares decimales uno quiera dar. Bien, en el apartado B nos piden para determinar la evolución del rendimiento durante las 6 primeras horas de estudio, o sea, cuánto aumenta y cuánto disminuye, cuál es el rendimiento máximo. O sea, nos están pidiendo dónde es creciente y dónde es decreciente la función y dónde se alcanza el rendimiento máximo, si es que se alcanza en algún valor algún rendimiento máximo en esas 6 primeras horas de estudio. Vamos a calcularlo. Tendríamos que, para ello sí tenemos que derivar, ¿vale? Para ver cuándo crece y cuándo decrece una función, hay que hallar R' en t. R' en t, fíjense, es un cociente, con lo cual es la derivada del de arriba, que son 700, por el de abajo sin derivar, que serían 4t cuadrado más 9, menos el de arriba, tal cual está, 700 por t, por la derivada del de abajo, que serían 8t, ¿vale? Porque este 4t cuadrado se deriva como 8t y el 9 deriva como 0 por ser una constante. Y todo esto dividido por la expresión de abajo al cuadrado. 4t cuadrado más 9. Esta sería la derivada, esta expresión elevada al cuadrado. Y ahora, vamos a tratar de poner esto un poco más bonito. Fíjense que esto sería 7 por 4 es 28, o sea que esto es 28.000 t al cuadrado más 63.000 menos 8 por 7 es 56, entonces sería, 5.000, era 2.800 y 6.300, no 28.000 y 63.000. 2.800 t al cuadrado, 63.000 es el término independiente y ahora tenemos aquí 56.000 t cuadrado. ¿Vale? Con lo cual aquí hay dos términos que se pueden restar. El denominador se queda igual, 4t cuadrado más 9 y esta expresión elevada al cuadrado.
Ahora, esta expresión de aquí pues, puede simplificarse y va a ser igual a, fíjense como 2800 menos 5600 es menos 2800 t al cuadrado más 63 más 6300 sobre el término del denominador, que yo lo dejaría tal cual está porque es una expresión que está elevada al cuadrado y esto nos va a servir. Bien, ahora tenemos que analizar los signos de esta expresión. Primeramente tendríamos que ver cuando la derivada es 0. Fíjense que r' en t igual a 0. Fíjense que el denominador siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, el denominador no afecta a nada en los ceros realmente. Pues esta expresión va a ser igual a 0. Implica que lo de arriba, o sea, sí, solo sí, el numerador es igual a 0. O sea, si 2800 t al cuadrado más 6300 es igual a 0. Aquí pasamos el 6300 y dividimos por el 2800 y nos queda que t al cuadrado es igual a 6300 entre 2800, ambos con signo negativo que se van a cancelar porque menos por menos es más, y esto de aquí derivamos que t al cuadrado va a ser igual a 2.25. Podemos poner los menos, de todas formas, como digo anteriormente, se van a simplificar. 2.25 y cuando aplicamos la raíz cuadrada obtenemos que t va a ser igual a más menos 1,5. Ese va a ser el valor, el cero de esta expresión. Ahora tenemos que analizar los signos de la expresión. Ponemos la recta numérica y ponemos los ceros. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un valor que no tiene sentido en nuestra interpretación, que es este, ¿vale? Cuando el t es igual a menos 1,5. ¿Por qué no tiene sentido? Porque nosotros estamos trabajando en un intervalo que está de 0 a 6, porque las horas de estudio son positivas, no tiene sentido el menos 1,5 horas de estudio, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces aquí empezamos en 0, vamos hasta el 1,5 y terminamos en el 6, porque es el último valor que nos están diciendo que la persona está estudiando. Tenemos que analizar los signos de esta expresión. Fíjense que esto es una parábola que abre hacia abajo. Si nosotros extendemos, o sea, si nosotros analizáramos la parábola completa, esta parábola aquí estaría el menos 1,5, aquí estaría el 1,5 y la parábola haría algo así, ¿vale? Y aquí, o sea, los signos de la derivada, ¿vale? Entonces, ese numerador sería así, aquí sería negativo, aquí sería positivo y aquí sería negativo. ¿Vale? Pero ahora solamente nos interesa la parte que está de los ceros hacia allá, ¿vale? Aquí estaría el 0 y lo que nos interesa es esta parte de aquí. Con lo cual, los signos, o sea, ahora, para analizar los signos de la derivada tenemos que ir a esta expresión. Entonces, como el denominador es siempre positivo, los signos solamente nos quedan determinados por el numerador, ¿vale? Entonces aquí esta parte va a ser positiva y esta parte va a ser negativa. ¿Eso qué significa? Otra opción es directamente evaluar, ¿vale? Tomar, por ejemplo, cuánto vale RT en 1 y cuánto vale RT, por ejemplo, en 5, qué sé yo. Es un valor que está entre 0 y 1,5 el 1 y un valor que está entre 1,5 y 6. Si uno no le queda muy claro el hecho de tomar la parábola, evaluar toda la expresión. Aquí arriba tendríamos esta diferencia y abajo tendríamos esta suma y ver cuánto dan elevado al cuadrado, ver cuánto da eso y nos va a dar que va a ser positivo para un valor y va a ser negativo para otro, ¿vale? Entonces voy a borrar esto de acá porque ahora mismo no es relevante. Y de aquí podemos sacar los signos de la derivada y con los signos de la derivada podemos ver la monotonía de la función. De aquí que se deriva que aquí es creciente, aquí es decreciente y entonces aquí tiene que haber un máximo local. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tenemos que tomar primero
que la función es creciente, o sea, crece en el intervalo 0, 1,5 y que la función decrece en el intervalo 1,5, 6. Entonces, de esto se deriva que x igual a 1,5 hay un máximo absoluto. ¿Por qué es un máximo absoluto? Porque la función crece antes de ese valor y decrece después de ese valor. O sea que para todos los valores que estén entre 0 y 1,5 la función va a ser menor que lo que vale en 1,5. Y para todos los valores que estén de 1,5 a 6 la función va a ser menor también de lo que vale en 1,5. Lo último que nos falta es cuál es el rendimiento, cuál es ese rendimiento máximo, pues habría que ver cuánto es que vale R en 1,5. Y esto, pues vamos a la función original, fíjense, no la derivada. Tenemos que ir a esta función original y evaluar en 1,5, como mismo hicimos en el apartado A. Sería 700 por 1,5 dividido por 4 por 1,5 al cuadrado más 9. Y esto va a ser igual a 1050 sobre esta parte de acá abajo da 18. ¿Vale? Porque 1,5 al cuadrado da 2,25. 2,25 por 4 son 9 y 9 más 9 son 18. Y esto va a ser igual a 58,33. Entonces, este va a ser el rendimiento máximo y este va a ser el valor para el que se va a alcanzar, para x igual a 1,5. O sea, lo que significa es que después de hora y media es que la persona alcanza su rendimiento máximo. ¿Qué significa eso? Que la persona va aumentando su rendimiento a medida que va estudiando hasta que llega a la hora y media y después de que pase esa hora y media pues comienza a bajar su rendimiento. Algo importante es que bueno, si uno no justifica de que el máximo es absoluto porque crece antes y decrece después en ese intervalo 0,6, la otra opción es pues evaluar cuánto es que vale R en 0, que va a ser igual a 0, y evaluar cuánto es que vale R en 6, que es igual a 27,45. Entonces, como los máximos en una función continua, porque esta es una función continua porque el denominador no se anula, por el teorema de Weierstrass, van a estar en los puntos donde se anula la derivada o en los extremos del intervalo cerrado, pues uno lo que hace es comparar estos tres valores. Entonces el rendimiento máximo lo obtiene al final del intervalo, o sea que diga aquí en el 1,5, en el máximo local. El rendimiento mínimo, por ejemplo, lo obtendría en 0. Bien, ahora el último apartado del C nos pide, una vez alcanzado el rendimiento máximo, en qué momento el rendimiento es igual a 35. Bueno, esto ya es, aquí hay que resolver una ecuación, o sea, porque hay que ver cuando la función de rendimiento es igual a 35, o sea, cuando 700t sobre 4t cuadrado más 9, cuando esto es igual a 35. Fíjense que nos tiene que dar dos valores. ¿Por qué? Porque la función es continua, en algún momento sale de 0, sube hasta 58,33 y baja después hasta 27,45, con lo cual el 35 está tanto en la subida como en la bajada, o sea que hay un valor que está entre 0 y 1,5 donde se va a alcanzar y hay otro valor entre 1,5 y 6 donde también se va a alcanzar ese valor de 35. Para resolver esta ecuación simplemente podemos pasar multiplicando lo que está en el denominador, ¿vale? Entonces tendríamos que 700t es igual a 35 por 4t al cuadrado más 9, y ahora tendríamos que resolver esta expresión. Aquí tendríamos 700t igual a 35 por 4, que son 700 t al cuadrado,
perdón, 35 por 4 es 140t al cuadrado. Y 35 por 9, que son 315. Y ahora pasamos todo hacia un solo miembro y igualamos a 0. Y obtenemos esta expresión. 140t al cuadrado menos 700t más 315 igual a 0. Esto aquí podemos aplicar la fórmula de Bhaskara, o sea, menos b más menos raíz cuadrada b cuadrado menos 4ac sobre 2a, para obtener los dos valores de t. Esto es 700 más menos raíz cuadrada de 700 al cuadrado menos 4 por 140 por 315 sobre 2 por 140. Y esto de aquí va a ser igual a, después que uno saca las cuentas, 700 más menos raíz cuadrada de 560. Perdón, más menos 560 sin la raíz cuadrada. Lo que da la raíz cuadrada lo que da dentro de la raíz cuadrada son 313.600. Entonces aquí es 560. Sobre 280. Y eso nos va a dar dos valores. T1 igual a 1260 sobre 280, que es lo mismo que 4,5, ¿vale? Este es el valor que es mayor que 1,5. Y hay otro valor, T2, que va a ser igual a 140 sobre 280. Y ese valor es 0,5. Entonces estos son los dos valores en los que pasa por 3,5. Pero nos están pidiendo uno de ellos, ¿vale? Nos están pidiendo el valor, si volvemos al enunciado, una vez alcanzado el rendimiento máximo, en qué momento el rendimiento es igual a 35. O sea, después de alcanzado el rendimiento máximo, en qué momento el rendimiento vuelve a ser 35. Este es antes de alcanzado, este es después de alcanzado. Con lo cual, la respuesta sería esta. Y esta de aquí, pues, no habría que tomarla. ¿Vale? Muchas gracias por su interés, espero que haya sido, por la atención, espero que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.